aquí al director general de Opormex, César López Amador, quien va a empezar con este webinario de posibles fuentes de energía en dietas para cerdos. Adelante, César. Muchas gracias, Ana. Muy buenas tardes a todos. Yo quisiera, a nombre de la Organización de Porcicultores de México, Opormex, de su consejo directivo y especialmente de nuestro presidente Heriberto Hernández, darles a todos la bienvenida, agradecerles el interés que han mostrado por participar en este webinar, Posibles Fuentes de Energía en Dietas para Cerdos. Es realmente un tema especializado, pero altamente interesante, de tal suerte que Opormex agradece mucho a AMENA, a USEC, a ANFACA y por supuesto a la Unión Regional de Porcicultores de Jalisco, la oportunidad que nos dan de participar en esta iniciativa, en este esfuerzo. Uno de los objetivos fundamentales, una necesidad que los porcicultores nos manifiestan todos los días es poner a su alcance información de calidad, información científica. Y creo que este es el valor que nos da escuchar al doctor Hans, a quien presentarán, de tal suerte que, a nombre de los porcicultores de México, de todos quienes participan en Opormex, agradecemos este esfuerzo que nos permitan escuchar al doctor Hans, y pues dejo las palabras porque a quien quieren escuchar es a él, no a nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Sí, Rodolfo adelante, López, director de ANFACA, también en nombre, por supuesto, del presidente de nuestra asociación, Alejandro Valdés. Quisiera darles un cordial saludo y comentarles que en esta ocasión, y por supuesto agradeciendo a todos los que están participando y han hecho posible este webinar, el tener una estructura en donde se pueda tener una cadena de participantes en la producción en su momento de la proteína, y aquí es la parte porcícola. Nosotros como fabricantes de alimentos para consumo animal, por supuesto que estamos con todo el ánimo, con todas el proceso para que podamos participar de manera conjunta, generar estos eventos en donde tenemos, como ya se mencionó, gente de gran nivel que puede aportar en el trabajo diario de cada uno de ustedes. No quiero tomar más tiempo. Le pediría, por favor, a Gerardo Luna de USEC también que pudiera hacer un comentario para que podamos avanzar e iniciar ya el evento. Muchas gracias. Mil gracias, Rodolfo. A todos ustedes que nos acompañan, México, vemos nombres ya que están participando. Saludos al Ecuador, saludos al Perú, saludos a Guatemala, con mucho aprecio. Ese es un esfuerzo de cadena integrado, gracias a las organizaciones de porcicultores, César, a los amigos en la Regional de Porcicultores de Jalisco, muy en particular a ANFACA por ser el catalizador para hacer esto posible, y muy importante, AMENA, un reconocimiento, siempre presentes, siempre pugnando por apoyar a los sectores que coincide, tratamos de servir. A todos bienvenidos, sea una sesión de mucho provecho con nuestro amigo, el apreciado doctor Hans Stein. Y bueno, don Francisco, con gusto te cedo el piso. Muchas gracias, Gerardo, y buenas tardes a todos. A nombre de la AMENA, de USEC, de ANFACA y de Opormex, sean ustedes bienvenidos a este webinario, Posibles Fuentes de Energía en Dietas para Cerdos. Tema por demás interesante, dada nuestra elevada dependencia a los granos tradicionalmente importados. El doctor Stein es ampliamente conocido en México y ya anteriormente nos ha apoyado en AMENA en algunos seminarios. Sin embargo, voy a dar una breve introducción. El doctor Stein es profesor de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign desde el 2011, donde además de realizar investigación, ofrece programas de divulgación en el área de fisiología intestinal y evaluación de ingredientes para fabricación de alimentos balanceados, como es este caso. Anteriormente se ha desempeñado como asistente y profesor asociado en la Universidad Estatal de Dakota del Sur y ha realizado trabajos en la industria de alimentos balanceados para animales en la producción agrícola primaria.
El doctor Stein es doctorado en ciencia animal, en nutrición de no rumiantes de la Universidad de Illinois. También tiene una maestría en ciencias en la Real Universidad Veterinaria y Agrícola de Dinamarca. Es autor y coautor de más de cerca de 300 publicaciones y ha estado realizando presentaciones en nutrición en más de 41 países, entre ellos México, por supuesto. Esperamos tenerlo próximamente en octubre por este país, allí en Vallarta. Para la sesión de preguntas y respuestas, el doctor Diego Braña nos va a apoyar en coordinar. Por favor, les pedimos que escriban su pregunta en este recuadro de Question and Answers, Q&A, en la parte baja. Y sin más, dejo el micrófono al doctor Stein. Muchas gracias, doctor. Gracias, Francisco. Pues espero que ustedes puedan escucharme. Perfecto. ¿Correcto? Ok. Yo voy a compartir ahora. Otra vez, muchas gracias para la invitación a presentar hoy. Yo voy a hablar sobre posibles fuentes de energía en dietas para cerdos. Y este es un tema que es bastante interesante y importante ahora porque la energía es uno de los partes más costosos en las dietas. Y tenemos bastantes problemas con suficiente energía en las dietas ahora. Yo voy a probar a hablar sobre uso de unos ingredientes que no son tan cómodos en las dietas, pero es posible usar centeno híbrido y es posible usar maíz alto en lípidos. Esos dos ingredientes son alternativas, pero son disponibles ahora. También hay nuevos productos de soya para lechones y voy a hablar un poco sobre esos. Principalmente esos productos son alternativas de proteínas de animales por los lechones. También podemos mejorar la energía en las dietas para cambiar los tamaños de la partícula en las dietas y también para usar dietas periodizadas y también si usamos enzimas. Y yo voy a hablar un poco sobre las oportunidades para tener más energía con el uso de esas tecnologías. Y finalmente, si yo tengo suficiente tiempo, yo voy a hablar un poquito sobre el nivel de calcio en las dietas. Yo no voy a hablar mucho sobre eso, pero este es un tema que es bastante importante también si nosotros necesitamos más energía en las dietas. Y yo espero que yo puedo hablar sobre esas cosas en ese webinario. Ok. Primero, las clases de nutrientes que nosotros tenemos son esos 6 aquí: agua, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Y todas que nosotros comemos, o todos que nosotros tenemos en las dietas para los animales, es en esas 6 clases. Vamos a hablar sobre energía, pero energía no es un nutriente. Energía es algo que los animales pueden tener cuando ellos comen proteínas, carbohidratos y lípidos. Y esos 3 nutrientes tienen energía, pero ellos no tienen el mismo nivel de energía. Los carbohidratos tienen más o menos 4 kilocalorías por gramo.
las proteínas tienen 5.7 kilocalorías y los lípidos tienen 9.5 kilocalorías por gramo. Y por eso es claro que los lípidos tienen más energía que los otros nutrientes. Y por eso si usamos más lípidos en las dietas, vamos a mejorar la ganancia por consumo, o en inglés gain to feed. Aquí tenemos 4 dietas con una dieta, aquí es una dieta de maíz y soya sin grasa, y tenemos una ganancia por consumo a 0.526. Pero si usamos 2% de lípidos, vamos a mejorar la ganancia por consumo. Si usamos 4 o 6, vamos a mejorar más. Y por eso es claro que si usamos dietas con más grasa, vamos a mejorar la ganancia por consumo, y es posible calcular esa respuesta. Y por eso anteriormente usamos mucha grasa en las dietas para mejorar el nivel de energía y para mejorar la ganancia por consumo. Pero ahora, por lo menos en Estados Unidos, no es posible usar grasa en las dietas, porque prácticamente todas las grasas que tenemos usamos en la producción de biodiesel, y por eso no es demasiado costoso usar en las dietas para los animales. Y por eso hoy no podemos usar grasa en las dietas, y por eso no podemos mejorar la energía en esa manera. Y en vez de la grasa, muchas veces usamos subproductos de los granos. Uno de los subproductos es DDGS, y aquí tenemos maíz en naranja y DDGS en azul. Y la energía bruto es más en DDGS, mucho más que en maíz. Pero si nosotros usamos esas 2 dietas por los cerdos, y medimos la energía metabolizable, no hay diferencias entre los dos. Y es claro que los cerdos no utilizan la energía en DDGS con la misma eficiencia como la energía en maíz. Y podemos calcular la energía que los cerdos no pueden utilizar, la energía indigestible, y es mucho más en DDGS que en maíz. Y la razón por esa respuesta es que DDGS tiene mucho más fibras, y en ese caso medimos fibras totales dietarias, y hay mucho más que 30% en DDGS y solo 10% en maíz. Y hay una correlación entre fibra y energía en las dietas negativa, y por eso tenemos esa correlación, que si hay más fibras en las dietas, tenemos una digestibilidad de energía bruta que es menos, y por eso tenemos menos energía digestible, y por eso tenemos menos energía metabolizable también. Y por eso, si usamos esos subproductos de granos en las dietas, usualmente tenemos más fibras. ¿Y por qué tenemos esa relación negativa entre fibras totales y energía? Por eso vamos a tener menos energía en las dietas. Y es que nosotros
vimos ahora en Estados Unidos, por lo menos tenemos dietas con menos energía que usamos antes, porque no podemos usar grasa en las dietas y porque es demasiado costoso y usamos más subproductos y por eso vamos a tener más energía y por eso menos, vamos a tener más fibras y por eso menos energía. Y por eso necesitamos, preguntamos qué son las alternativas que tenemos y o qué otras estrategias podemos usar. Y una de las alternativas que tenemos es un producto que es maíz alto en lípidos. Y este es un nuevo ingrediente, nueva planta que tenemos ahora. Y ese maíz que es alta en lípidos es en naranja ahora y el maíz convencional es en amarillo. Y tenemos más proteína en maíz alto en lípido, tenemos mucho más lípidos también y por eso tenemos más energía bruta en ese grano. Y nosotros usamos ese maíz alto en lípidos en unos experimentos y medimos la digestibilidad de los aminoácidos y tenemos una digestibilidad de lisina, metionina y treonina que es más alta que en maíz convencional. Maíz convencional aquí es en azul y maíz alto en lípidos es en naranja. Y por la mayoría de los aminoácidos tenemos más una digestibilidad más alto que en maíz convencional. Y también, como yo mostré, tenemos más proteínas, más aminoácidos, y por eso tenemos más aminoácidos digestibles en maíz alto en lípidos. También tenemos más energía metabolizable, tenemos más energía bruta y más energía metabolizable porque tenemos más grasa. También tenemos más fósforo y la digestibilidad de fósforo. Aquí tenemos maíz alto en lípidos a la derecha y tenemos maíz convencional a la izquierda. Y tenemos 4 niveles de fitasa. La primera no tiene fitasa, tenemos 500 unidades de fitasa, 1000 unidades de fitasa y 2000 unidades de fitasa. Y tenemos respuestas cuadráticas por las respuestas de fitasa, pero las 4 dietas de maíz alto en lípidos tiene una digestibilidad de fósforo más alto que las 4 dietas con maíz convencional. Por eso tenemos más aminoácidos digestibles, tenemos más energía metabolizable y tenemos más fósforo digestible también en ese maíz alto en lípidos. Y después usamos ese maíz y en unas dietas por lecciones por 28 días. Tenemos dos fases y por eso usamos una dieta con maíz convencional, otra dieta con maíz alto en lípidos. ¿Y por qué nosotros tenemos más aminoácidos digestibles en maíz alto en lípidos? Podemos bajar el nivel de torta de soya con 3 o 4%. Y las 2 dietas en fase 1 y fase 2. También podemos bajar el nivel de aceite de soya con 2.5% porque tenemos más energía metabolizable
en maíz alto en lípidos y podemos mantener el mismo nivel de energía metabolizable en las dietas si usamos 2.5% aceite de soya menos en las dietas con maíz alto en lípidos. Y usamos esas dietas por 28 días. Tenemos la ganancia a la izquierda aquí. No hay diferencias entre los dos tipos de granos. Y este es que nosotros pensamos va a pasar porque formulamos esas dietas para tener el mismo nivel de aminoácidos digestibles, fósforo digestible y energía metabolizable. Y por eso también no era diferencias significativas en el consumo por día y no era diferencias en la ganancia por consumo. Y por eso pensamos que es posible usar ese maíz alto en lípido y va a ser un poco menos costoso formular las dietas porque no necesitamos tanto harina de soya y no necesitamos tanto aceite o grasa en las dietas para mantener el nivel de energía metabolizable. Y por eso es un ingrediente que es interesante a usar si es disponible. Y es un ingrediente nuevo aquí, pero tenemos en Illinois y Indiana hay producción de ese maíz ahora. Y yo creo que en el futuro va a ser posible exportar a México también. Este es un ingrediente interesante, yo creo que. Otro ingrediente que tenemos ahora es centeno híbrido y usamos ese grano en muchos experimentos en nuestro equipo. Solo voy a hablar un poco sobre este, pero este es otra grano que es disponible y que puede es disponible para usar en dietas para cerdos. Energía metabolizable en centeno es menos que en maíz. Aquí tenemos cerdos de engorde, centeno híbrido en naranja y maíz en azul. Y tenemos menos energía metabolizable, 200 y 500 kilocalorías más o menos para cerdos en engorde. Para cerdas en gestación también hay menos energía, pero la diferencia es un poco menos, solo 150 kilocalorías aquí, porque hay más fibras solubles en centeno híbrido que en maíz, y las cerdas tienen una habilidad para fermentar esas fibras que es mejor que los cerdos de engorda, y por eso ellos pueden utilizar un poco más de esas fibras. Usamos ese centeno en dietas para lechones, y aquí tenemos ganancia por día, ganancia diaria, no era diferencias. Este es para lechones día 1 a 35. Tenemos 4 diferentes niveles de centeno en esas dietas, que tenemos más y más y más. La dieta amarillo es solo con maíz y soya, pero tenemos más centeno y más y más. Y consumo diario no era diferente significativo. No, era diferente significativo porque
tenemos menos energía en centeno que en maíz y por eso los lechones consumen un poco más y por eso tenemos una ganancia por consumo que es menos si usamos centeno en las dietas y por eso ese centeno debería ser menos costoso que maíz. Pero usualmente es menos costoso también. Este es por los lechones. Centeno para cerdos de engorda es un poco diferente porque en ese caso tenemos 4 dietas también sin centeno con 33% del maíz en las dietas. Usamos centeno en vez de 33% del maíz o 60% del maíz o 100% de maíz. Y la dieta en roja aquí solo tenía soya y centeno y no maíz. Y en ese caso no era diferencias en el consumo diario. No tenemos diferencias en la ganancia diaria, tenemos la misma ganancia y no tenemos diferencias en el consumo por ganancia. Y por eso en ese caso, a pesar pensamos tenemos menos energía metabolizable en centenos. En ese caso los cerdos no tenían problemas con ese y es posible, ellos usaron las fibras un poco mejor que los cerdos que tenemos cuando medimos energía metabolizables y por eso en ese caso no era diferencias para nada. También usamos centeno para cerdas en gestación. Y en lactación también, en ese caso tenemos 4 diferentes dietas sin centeno o dietas con 17.5% centeno, otra dieta con 34% centeno y otra dieta con 52.5% centeno. En ese caso no no usamos solo centeno, tenemos un poco maíz en esa dieta también. Pero la ganancia en gestación no era diferente y consumo medio diario no era diferente tampoco en gestación. Pero continuamos esos tratamientos en lactación también y aquí tenemos las mismas dietas y el número de los lechones al parto no era diferente. El peso de la camada no era diferente entre las 4 dietas y lechones al destete. Tenemos el número de los lechones, tenemos un poco más si las cerdas tenían dietas con 17.5 o 34% centeno y si ellos tenían 52.5% centeno, tenían el mismo número de lechones al destete que en el control, que tenían maíz y soya solo. El peso de la camada también era mejor si usamos dietas con 17.5 o 34% de centeno y tenemos un poco más peso en esas camadas y es porque tenemos más lechones. Y pensamos que el razón que tenemos más lechones al destete es que la mortalidad era menos
durante la lactancia si usamos centeno en las dietas, y en particular las dos dietas con 17 o 34% de seno. Y es posible que, ¿por qué hay más fibras solubles en centeno que en maíz? Es posible que esas cerdas que tenían esas dietas tenían un poco más calma, y por eso ellos tenían menos mortalidad de los lechones durante la lactancia, y por eso tenemos más lechones al destete. Y por eso pensamos que podemos usar centeno híbrido si es disponible y un precio bueno. Y por los lechones podemos usar 50% en las dietas. Por cerdos en crecimiento podemos usar 75%, y por las cerdas en estancia y lactancia, en gestación y lactancia podemos usar por lo menos 55% en esas dietas. Y estos son los son las conclusiones de unos de los experimentos que nosotros hicimos con centeno para cerdos. Otra opción para usar nuevos ingredientes es usar unos productos de soya para lechones. Y históricamente usamos proteínas de animales en dietas para lechones, porque no es posible formular dietas solo con aminoácidos de soya convencional. Y es porque tenemos unos carbohidratos en torta de soya que no son tan buenos por los lechones. Y aquí tenemos todos los carbohidratos en torta de soya. Tenemos sacarosa, esto no es malo para nada. Sacarosa es 8 o 9% usualmente. Tenemos estaquiosa, 6% más o menos. Y tenemos rafinosa, 1.5% usualmente. Y esos tres tipos de carbohidratos son solubles, pero tenemos otro tipo de carbohidratos también. Tenemos las fibras solubles, pero estructurales. También hay un poco de esos, pero hay muchas fibras insolubles estructurales también en harina de soya. Y si nosotros tenemos fibras solubles y fibras insolubles, tenemos fibra total aquí. Y en total tenemos usualmente 35% de carbohidratos en torta de soya. Es una fracción bastante. Pero esta parte en particular, estaquiosa y rafinosa, son los componentes que no son buenos por los lechones. Y aquí hay un experimento donde ellos tenían 3 dietas. Y tenían una dieta en azul claro aquí sin estaquiosa, tenían otra dieta en azul oscuro con 1% de estaquiosa, y otra dieta en naranja con 2% de estaquiosa. El consumo por día no era diferente entre las 3 dietas, pero la ganancia por día es peor si ellos usaron 1 o 2% de estaquiosa en las dietas en vez de dietas sin estaquiosa. Y
Recuerdas que hay más o menos 6% de estaquiosa en torta de soya, y si usamos 35% torta de soya en dietas por lechones, vamos a tener 2% de estaquiosa en esas dietas. Y claro, esto no es bueno por la ganancia. También si por la conversión alimenticia era peor si usamos más estaquiosa, y la diarrea entre esos lechones era mucho peor si usamos una dieta con 2% de estaquiosa. Y por eso, como yo dije, no usamos solo soya, harina de soya en dietas por los lechones. Usualmente necesitamos usar proteínas de animales como harina de pescado o otras proteínas. Pero esas proteínas son más costosos, y también ahora es difícil, por lo menos en Estados Unidos, es difícil tener harina de pescado de buena calidad, y otras proteínas de animales no son disponibles por ciertos, porque todos esos productos se usan en dietas para mascotas o dietas para los peces. Por eso necesitamos otras opciones, y hay opciones remover esas estaquiosa y rafinosa de harina de soya. Uno de esos productos sin mucho estaquiosa es concentrado de proteína de soya, o SPC. Y en ese producto aquí tenemos torta de soya convencional en naranja, y tenemos SPC en azul, y no hay mucho sacarosa en SPC, hay 9% en torta de soya normal. Este no es un problema, sacarosa es energía muy bueno por los lechones, pero estaquiosa era el problema, y tenemos 6% en torta de soya convencional, pero menos que 1% en SPC. Y rafinosa también tenemos 1.5% en torta de soya convencional, pero muy poco en SPC. Y por eso es posible usar SPC en las dietas por los lechones, y vamos a tener menos diarrea. Este es un experimento de España, y ellos tienen dietas con torta de soya convencional y dietas con SPC, y ellos tienen menos diarrea si usan SPC que si usan torta de soya convencional. Y también porque nosotros no tenemos esos estaquiosa y rafinosa que los lechones no pueden utilizar, tenemos más energía en SPC que en torta de soya convencional. Si usamos dietas con SPC, podemos reemplazar plasma o harina de pescado, y en ese experimento tenemos un control, una dieta sin SPC, y en esa dieta tenemos plasma, harina de plasma y harina de pescado. Esta dieta es en naranja, la dieta en azul oscuro no tenían plasma, pero tenían el mismo nivel de lisina de SPC en vez de la lisina de plasma. La dieta en azul claro no tenía naranja de pescado, pero tenía el mismo nivel de lisina de SPC que la lisina el control tenía de harina de pescado. Y la dieta en
en roja, no tenía plasma, no tenía harina de pescado, pero solo tenía SPC y el nivel de lisina digestible era el mismo en todas las dietas. Y la ganancia por día no era diferente y ganancia por consumo no era diferente tampoco entre esas 4 dietas. Y por eso en ese caso era posible reemplazar plasma y harina de pescado con SPC. Otro experimento, es con otra tipos de soya, no con SPC, pero con torta de soya con enzimas, ESPM, o torta de soya que era fermentado antes que ellos usaran ese. Y este es FSBM. Y como con SPC podemos eliminar estaquiosa y rafinosa si usamos ESPM y FSBM. Aquí tenemos torta de soya convencional a la izquierda con niveles normales por sacarosa y estaquiosa y rafinosa, pero no hay sacarosa y hay muy poco estaquiosa y rafinosa en ESPM y no hay nada en FSBM. Y por eso podemos usar esos productos en dietas por lechones. Hay muchos experimentos con digestibilidad de aminoácidos en esos productos y aquí tenemos un meta-análisis de esos experimentos y usualmente tenemos una digestibilidad de lisina en FSBM que es un poco menos que en torta de soya convencional, pero los otros aminoácidos no tenemos diferencias y si usamos torta de soya con enzimas, no hay diferencias en la digestibilidad de los aminoácidos, no en lisina, metionina, treonina o triptofana. Pero por la fermentación hay una digestibilidad de fósforo que es más alta en FSBM, harina de soya fermentado, que en harina de soya convencional. Pero esto solo es si no usamos fitasa. Si usamos fitasa, tenemos la misma digestibilidad porque la digestibilidad en harina de soya convencional ahora es el mismo como en harina de soya fermentado. Pero sin fitasa hay una digestibilidad más grande en harina de soya fermentado. Yo creo que yo tengo un problema aquí. Seguimos viendo digestibilidad de fósforo. Yo creo que yo tengo un problema de la computadora. Dime un segundito. Sí, adelante. Adelante. Pero- Aprovecho para recordarle al público que nos pueden poner sus preguntas en la sección que pueden ver en su computadora de Q&A, QIA. Al momento ya llevamos 5 preguntas. Si gustan ir escribiendo sus preguntas, vamos a tratar de responderlas con el doctor Stein al final de la plática. Discúlpame, yo tengo un problema con la computadora aquí. Yo necesito probar otra vez. Adelante, no hay problema.
Ustedes pueden ver esa. Solo estamos viendo la pantalla de Windows, ahora estamos viendo ya PowerPoint y Ok. ya nada más que pongas presentación y estamos, doctor Stein. Ya. Perfecto. Ok. Discúlpame por ese problema. Yo no sé. Mi computadora es cansada. Energía metabolizable en ESBM no es diferente que en torta de soya convencional o en maíz. Aquí tenemos ESBM, torta de soya y maíz, y ellos tienen el mismo nivel de energía metabolizable también. Y este es un experimento de Kansas State Universidad. Ellos tenían una dieta control con harina de pescado y tenían otras dietas con dos diferentes tipos de SPC, tenían ESBM y tenían FSBM también. Y de día 1 a 14, después del destete, ellos tenían una ganancia un poco más alto por de los cerdos que tenían harina de soya fermentado que harina de pescado, unos de los SPCs también. Pero después, día 24, no era más diferencias entre esas dietas. Y también la eficiencia alimenticia es el mismo por las lechones que tenían soya fermentado. En ese caso tenían una eficiencia más alta que los lechones que tenían unos de los proteínas concentrados, pero no hay otras diferencias entre esas dietas. Pero por eso podemos concluir que es posible reemplazar harina de pescado con esos productos de soya y tener el mismo, usualmente tenemos el mismo productividad. Y ahora sabemos que oligosacáridos como estaquiosa y rafinosa en la torta de soya limitan su uso en dietas para lechones, pero tenemos SPC, ESBM y FSBM, y ellos no tienen esos oligosacáridos, y por eso esos tres productos son buenos y es posible usar esos en dietas por lechones desestados. Y esos productos son disponibles de muchas empresas y es posible usarlos en las dietas. Ok, vamos a cambiar un poco. Yo voy a hablar un poco sobre unas tecnologías que son disponibles para mejorar el valor nutricional en dietas y ellos pueden mejorar el nivel de energía también. Primero, vamos a hablar un poco sobre el tamaño de partícula. Aquí tenemos 4 diferentes tamaños de maíz, de 865 micrones a 339 micrones. Y esta es la digestibilidad de lisina y no hay diferencias entre las 4 dietas aquí. El tamaño no podría cambiar la digestibilidad en lisina. Y para todos los aminoácidos, excepto triptofano, no hubo efectos del tamaño de partícula en la digestibilidad de los aminoácidos. También medimos la digestibilidad de fósforo
y no hay diferencias tampoco en la digestibilidad de fósforo. Tenemos exactamente la misma digestibilidad en las cuatro dietas aquí. Pero también medimos la digestibilidad ileal aparente de almidón y aquí tenemos un efecto lineal porque si tenemos maíz con menos tamaños de partícula, tenemos una digestibilidad de almidón que es más alta. Y cada vez nosotros podemos cambiar la digestibilidad de almidón, vamos a cambiar la energía metabolizable también. Y por eso tenemos el mismo efecto en energía metabolizable. Tenemos más o menos 125 kilocalorías más en maíz si usamos maíz con un tamaño más pequeño en vez de maíz con un tamaño más alto. Y por eso es posible mejorar la energía que tenemos de maíz si usamos un tamaño más pequeño, si es posible. Otra vez, discúlpame, Diego. Esto nunca pasó antes. La ley de Murphy dice que si algo puede fallar, seguramente saldrá peor. Ok, Ahí está. ahora podemos terminar. El tamaño de partícula en abejas, en ese caso tenemos más energía también. Energía metabolizable es más alto si usamos abejas con un tamaño más pequeña y no es lineal aquí, pero es más, en ese caso 450 es el nivel más alto. Y también medimos la energía neta en esas abejas y otra vez las abejas que tenían 450 micrones más o menos tenían mucho más energía neta que las abejas que tenían un tamaño 678 micrones. Y por eso no solo es el maíz que tenemos más energía si usamos tamaños menos, hay en otros ingredientes también. Y hace unos años, en 2020, publicamos un artículo con que era un análisis, un meta-análisis de todos los experimentos que nosotros podemos encontrar en la literatura. Y aquí tenemos 4 diferentes tamaños de partículas también. Y si usamos esos diferentes tamaños de los granos y en dietas por lecciones, no hay diferencias en la ganancia, pero usualmente hay un efecto en la ganancia por consumo. Y este es porque tenemos un poco más energía en esos granos si usamos un tamaño más pequeño y por eso vamos a mejorar la ganancia por consumo. Este es promedio de 11 experimentos. Y tenemos el mismo por no.
Sí. Es el mismo por cerdos en engorde. No hay diferencias en ganancia, pero tenemos una tendencia por una ganancia por consumo que es más alto si usamos tamaños más pequeños. Otra tecnología que podemos usar es dietas precisadas. En Estados Unidos usamos dietas en harina o dietas precisadas y hay diferencias en la digestibilidad de aminoácidos. Aquí tenemos harina en azul y pelletizado en naranja. Y si usamos dietas dietas en pellets, vamos a tener una digestibilidad de aminoácidos un poco más alto. Aquí hay otro experimento donde nosotros tenemos 3 diferentes tamaños de partículas, 700 micrones, 500 micrones o 300 micrones, y esas dietas tenemos en harina o como pelletizado. Y aquí tenemos también una digestibilidad de aminoácidos un poco más alto que usamos un tamaño más pequeño en esos por los granos en ese experimento. Y también tenemos una digestibilidad más alta que usamos dietas pelletizadas en vez de dietas en harina. Otra vez, pelletizado va a mejorar la digestibilidad de aminoácidos. En ese caso medimos energía neta también. Y tenemos más energía si usamos tamaños más pequeños en harina, y es correcto en dietas pelletizadas también. Y también tenemos más energía neta si usamos dietas pelletizadas en vez de dietas en harina. Y este es otra vez porque vamos a tener una digestibilidad de energía que es más alta si usamos pellets en vez de harina. Y por eso estos son otras maneras a mejorar la energía en las dietas. En ese meta-análisis que hicimos, tenemos harina y pellets también, y en ese caso no hay diferencias en ganancia tampoco, pero hay una diferencia en ganancia por consumo, y este es porque tenemos más energía, como lo mostré en nuestro experimento. Tenemos más energía, y este es por lecciones, y es el mismo por cerdos en engorde. Ellos tienen más ganancia por consumo si usamos dietas en pellets en vez de dietas en harina. Y por eso estas son tecnologías que son disponibles también para mejorar la energía en las dietas. Otra manera a mejorar la energía es el uso de enzimas. Y usualmente usamos silanasa, y silanasa a veces es difícil tener respuestas, pero a veces tenemos buenas respuestas. Aquí hay un experimento donde nosotros usamos harina de arroz con aceite y harina de arroz sin aceite. Tenemos esas dos dietas con no con silanasa o con 16 unidades de silanasa, y por ambos ingredientes tenemos más energía metabolizable si usamos la silanasa en esas dietas. Este es un ejemplo que es posible usar silanasa para mejorar la energía. Aquí hay otro experimento, y este es una de las frustraciones con silanasa.
porque aquí tenemos dietas con maíz y dietas con trigo. Tenemos dietas sin silanasa y dietas con 16 unidades de silanasa. Y en la dieta con maíz no hay efectos de silanasa, pero si usamos el mismo silanasa en una dieta con trigo, tenemos un efecto muy significativo. Y este no es solo este experimento, tenemos esa respuesta y muchos experimentos, y por muchos años era muy difícil tener respuestas de silanasa en dietas con maíz. Pero en dietas con trigo es mucho más fácil a tener un efecto. Y no entendemos completamente por qué tenemos esa diferencia, porque las fibras en maíz y las fibras en trigo son las mismas. No hay mucha diferencia en los tipos de fibras que tenemos, pero es posible que hay otros efectos en maíz que limite el uso de silanasa. Pero recientemente tenemos otras enzimas. En ese caso usamos enzimas, no solo silanasa, pero un mezcla de enzimas y con celulasas también. Y en ese caso tenemos maíz y soya, dietas con el maíz y soya y DDGS, y maíz y soya y afrecho de trigo. Y en ese caso tenemos tenemos dietas sin enzimas y con enzimas, y en ese caso este es la digestibilidad de las fibras, y tenemos una digestibilidad de las fibras más alto si usamos las enzimas. Y también este es energía metabolizable, y aquí también este es energía metabolizable en dietas con sorgo, y tenemos 3 dietas también: sorgo y soya y DDGS, y sorgo y soya y afrecho de trigo. Y tenemos más energía metabolizable si usamos enzimas, si no usamos enzimas. En ese caso, esa mezcla de enzimas funcionaron bueno, y tenemos un efecto muy bueno. Pero como dije, en dietas con maíz y soya es difícil, y no es cada vez que tenemos ese efecto. Pero usamos otro experimento, usamos silanasa, o dietas sin silanasa y dietas con 16 unidades de silanasa, y usamos esa dieta para ciertas en gestación y ciertas en lactancia. Y cuando medimos la digestibilidad de fibras totales, tenemos una digestibilidad más alta si usamos silanasa en gestación y también en lactación. Estos son dietas con maíz y soya y cáscara de soya también. Y en ese caso, esa silanasa funciona muy bueno. Y también la energía digestible en esas dietas era más alta si usamos silanasa en gestación, y más alta si usamos silanasa en lactancia también. Y por eso es posible que podemos usar unos de esas silanasas en dietas para ciertas. Tenemos un poco conclusiones sobre la tecnología tecnología de alimentos que usamos, y nos vimos que reducción del tamaño de partícula mejora la digestibilidad de energía, usualmente no la digestibilidad de aminoácidos, pero energía sí.
pelletizado también mejora la digestibilidad de energía y también la digestibilidad de aminoácidos, y enzimas pueden mejorar la digestibilidad de energía. Y esas son las conclusiones que tenemos del uso de tecnología de alimentos, y pensamos que esta es otra manera a mejorar la energía en las dietas. El último, Diego, que yo tengo aquí es solo un poco sobre calcio en las dietas. Yo voy a hablar mucho más sobre calcio cuando yo estoy en la reunión de Amena en octubre, pero yo voy a hablar un poco sobre eso porque es muy importante, y es importante porque si usamos demasiado calcio en las dietas, tenemos un consumo diario que es menos. Y este es por cerdos que tenían 100 a 130 kilogramos, y en ese caso tenemos 3 diferentes niveles de fósforo y 5 diferentes niveles de calcio, pero si medimos el consumo, solo calcio tenía efecto en el consumo, y es un efecto negativo, y esto significa que si usamos más calcio en las dietas, los cerdos van a comer menos, y si ellos comen menos, vamos a tener menos ganancia. Esta es la ganancia. La línea verde es por cerdos que tenían una dieta con 0.11% de fósforo digestible, es menos que el requerimiento, y ellos tienen una respuesta muy negativa cuando usamos más calcio. Tenemos los 5 niveles de calcio aquí. Los cerdos que tenían 0.21% de fósforo digestible, este es el requerimiento, y también ellos tenían una respuesta negativa cuando usamos más calcio en las dietas. Y tenemos otro grupo aquí con dietas que tenían 0.31% de fósforo, mucho más que ellos necesitan por el requerimiento, pero también teníamos un efecto negativo, no tanto como los otros, pero también negativo aquí. Y por eso necesitamos recordar que demasiado calcio no es bueno por el consumo, o no es bueno por la ganancia. Y tenemos otros experimentos. Este es de cerdos de 58,5 kilogramos, y otra vez tenemos un respuesta muy negativo cuando en el consumo, cuando usamos más calcio. Tenemos otra vez 3 niveles de fósforo y 5 niveles de calcio, y otra vez solo es calcio que tiene impacto del consumo, y cuando los cerdos no consumen mucho, ellos no ganan mucho, y por eso la ganancia es menos si usamos menos fósforo que el requerimiento, es menos también si usamos el mismo nivel que el requerimiento, y es solo si usamos mucho más fósforo que el requerimiento, no vamos a tener ese efecto negativo de más calcio. Y en ese caso podemos calcular las respuestas máximas por si usamos 0.40% fósforo o 0.27% fósforo, y estos son los niveles aquí: 0.33% calcio y 0.31% calcio por las dos situaciones aquí. Y estos son calcio digestible. Y solo para, si nosotros vemos a los cerdos, este es un cerdo con un nivel de calcio alto. Este es un cerdo que tenía una dieta con bajo calcio. Es fácil de ver que los cerdos que tienen menos calcio, ellos crecen más rápido. Y pensamos, es porque calcio tiene un efecto negativo en la digestibilidad de fósforo. En ese caso tenemos 6
niveles de calcio, el mismo fósforo en todas las dietas, y la digestibilidad de fósforo se bajó cuando usamos más calcio. Y por eso es posible, si usamos más calcio que el requerimiento, vamos a tener menos absorción de fósforo, y por eso los cerdos no tienen suficiente fósforo, por eso ellos no comen suficiente y por eso ellos no ganan suficiente. Y por eso si usamos más fósforo que el requerimiento, es posible usar más calcio también, que nosotros vimos antes, pero usualmente no usamos más fósforo que el requerimiento, y por eso es importante no tener calcio en exceso. Pero en un experimento que usamos hace unos años, colectamos 103 dietas comerciales en Estados Unidos y analizamos esas dietas por calcio, y también preguntamos a los nutricionistas qué es el nivel de calcio en esas dietas que ustedes tienen en la formulación, y las análisis era 0.19% más que la formulación. Y por eso es posible que, yo no sé en México, pero en Estados Unidos, obvio, los nutricionistas no tienen suficientes datos sobre el nivel de calcio en las materias primas, y por eso ellos tienen demasiado calcio en la formulación, y con 0.19% más calcio en las dietas vamos a bajar la ganancia con más o menos 50 gramos por día, y este es bastante. Y por eso otra vez es muy importante medir el nivel de calcio en las dietas. Tenemos relaciones entre calcio digestible y fósforo digestible, y estas son nuestras recomendaciones por cerdos de 11 a 25 kilogramos. No deberíamos tener más que 1.40 a 1 en esa relación, y cuando los cerdos son un poco más grandes, necesitamos bajar esa relación, y solo tenemos 1.1 a 1 por cerdos que tienen más que 100 kilogramos. Estas son nuestras recomendaciones a ese tiempo. Conclusiones por toda esa presentación. Espero que ustedes están de acuerdo que hay opciones para usar ingredientes alternativos. Yo hablé un poco sobre maíz con altos niveles de lípidos y con centeno híbridos, pero hay otras opciones también, y cuando los ingredientes son muy costosos, es importante buscar alternativos, y hay bastantes alternativos que podemos usar. El uso de productos de soya sin estaquiosa es posible, en particular por los lechones, porque los lechones no pueden utilizar soya convencional. Obvio, cerdos que tienen más que 15 o 18 kilogramos, ellos pueden utilizar soya convencional, y no es necesario usar esos productos sin estaquiosas, pero por los lechones más pequeños es importante usar otros productos, y hay soya fermentado, soya con enzimas o soya proteína concentrado que nosotros podemos usar en vez de harina de animales. Fibras tienen correlaciones negativas con energía metabolizable, y por eso es importante que cuando nosotros usamos subproductos que pensamos en otras maneras a subir la energía en las dietas, porque
no es posible por los cerdos utilizar las fibras con el mismo con la misma eficiencia como ellos usan grasa o proteínas. Más conclusiones: las enzimas pueden mejorar la digestibilidad de fibra y energía. Nosotros vimos unos resultados de eso, y yo creo que unas de las enzimas nuevas tienen una habilidad de mejorar la digestibilidad de energía en maíz, también no solo en trigo, pero en maíz y en sorgo también. Pelletizado o tamaño o más pequeño tamaño de partícula mejoran la energía también, y esta es otra opción para tener más energía en las dietas, es simplemente bajar el tamaño de partícula y usar pelletizado también. Y finalmente es importante evitar el uso de calcio en exceso. Necesitamos calcio en las dietas, pero es importante medir el nivel de calcio en las materias primas y también en las dietas completas para confirmar que no tenemos demasiado calcio en las dietas. Estas son las conclusiones de esa presentación. Diego, yo no tengo más ahora. Doctor Stein, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Siempre es un aprendizaje escucharlo. Por algo es una persona tan reconocida y nos da muchísimo gusto ver lo activo que es, que sus publicaciones y lo que está presentando es reciente, de mucha actualidad, aunque hay temas que tienen mucho que venimos discutiendo. Hace más de 20 años en Amena hablábamos que no hay, el ingrediente más caro en las dietas es el calcio, por los efectos tan negativos de sus excesos. Vamos a pasar a las primeras preguntas. Carlos Martínez nos bombardeó con muchas preguntas. Voy a mencionar algunas de ellas. Empieza con si el efecto, para reducir el efecto de la estaquiosa, ¿tiene experiencia evaluando mananasa y galactosidasa? Mananasa y galactosidasa, nosotros usamos galactosidasa en 2 experimentos. En esos 2 experimentos no podemos tener efectos positivos de esa enzima. Yo vi unas publicaciones de Asia y ellos tenían buenos resultados, pero nosotros no pudimos tener esos resultados. Por eso no usamos esas enzimas ahora. Mananasa no tenemos experiencia con esas en dietas de soya y maíz, pero vamos a hacer un experimento más tarde este año, pero ahora no tenemos datos con mananasa. Los resultados van a ser excelentes, perdón por el comercial. Oscar Rojas nos saluda, es uno de sus estudiantes de hace años, y le pregunta, ¿cuáles entonces son los niveles máximos de inclusión de soya en las dietas de preiniciadores? Es difícil, Oscar. Yo creo que es posible usar 15% en fase 1 y 20% en fase 2. Ese es el nivel de soya, convencional. Y también podemos usar 10 o posiblemente 11 o 12% de soya fermentado o soya con enzimas. Y por eso con la soya convencional y
soya fermentado o con enzimas o SPC, es posible tener la mayoría de los aminoácidos de esos dos ingredientes. Carlos nos pregunta en relación a los resultados que tenía con diferente tamaño de partícula, si en los alimentos finales de los lechones el tamaño de partícula pudiera ser más grande y cuál es su recomendación. La recomendación es más pequeño es mejor, pero hay unos efectos negativos también. Uno es que a veces vamos a tener más úlceros si usamos dietas con tamaños más pequeños. Y este es algo que es diferente en diferentes sistemas. Hay sistemas que nunca tienen esos problemas y hay otros que tienen úlceros a veces y por eso necesitamos evitar este. Y si hay problemas con úlceros, necesitamos usar más, un tamaño más grande o más alto. Y el costo también. Otro problema, a veces hay que es más difícil, si las dietas no están peletizados, a veces es más difícil por las dietas a moverse en los feeders. ¿Cómo lo dice feeders, Diego? Los comederos. Comederos, sí, gracias. Y por eso a veces hay problemas con eso si hay un tamaño muy pequeño. Y esos son los dos cosas más negativas. Obvio, es un poco más costoso a moler el grano si el tamaño es más pequeño, pero ese costo es muy poco en comparación de los ventajas. Pero hay otro tema aquí y este es si las dietas son peletizados. No es necesario moler tan pequeño porque durante el proceso de el pelletizado los tamaños van a ser un poco menos y por eso no es necesario moler tan fina en dietas pelletizados. Muy bien. José Luis Laparra pregunta sobre la prueba de lancheros que presentó Lancheros et al. En 2020, sobre tamaño de partícula, si fue con alimento peletizado o en harina. Ambos. Ese es un meta-análisis de todos los experimentos que nosotros podemos encontrar en la literatura y unos de esas dietas eran en harina y otros pelletizados. Claro. Y muy específicamente también José Luis Laparra, además de felicitarlo, le pregunta sobre el hecho de que si están trabajando en cinética de proteína, específicamente cinética de aminoácidos, en ingredientes proteicos, por ejemplo, con concentrados de soya. Yo no entendí esta pregunta. Sí, están trabajando en su laboratorio con lo que es la cinética de aminoácidos en ingredientes proteicos. No, nosotros no trabajamos con eso. Excelente. Sí. Yo conozco un laboratorio en Dinamarca que hace eso, pero nosotros no. Exacto. Le pregunta Daniván Martínez, ¿qué piensa del uso de alimento extruido en cerdos? Y si es económicamente rentable y vale la pena. Sí. Nosotros hicimos
4, 5, 6 experimentos con ingredientes extruidos y hay muchos efectos positivos de la extrusión en abejas, en maíz, en trigo, en sorgo. Cada vez vamos a mejorar la digestibilidad de almidón y por eso vamos a tener más energía metabolizable en las dietas. No tenemos dudas que extrusión vamos a mejorar la energía. También extrusión va a mejorar la digestibilidad de los aminoácidos. Yo no sé si es económico hacer extrusión, pero la biología, yo estoy seguro que es mejor. Y en Europa Norte en particular, ellos usan mucho extrusión, o ellos usan expanders, que es un poco diferente, pero más o menos el mismo. Y ellos usan en muchos lugares allá, en muchas empresas usan expanders en su producción. Y pero yo no sé en México si es económico o no, pero yo estoy seguro que ustedes van a tener más energía y más alta digestibilidad de aminoácidos si usan extrusión. En los granos. Sí, sí. Muy bien. La siguiente es, ¿será que cuando usted hacía referencia a la falta de efecto de gilanasa en las dietas de maíz para los cerdos en la engorda, Carlos Martínez nos pregunta que si será porque los gilanos del maíz no generan el mismo efecto de viscosidad que se genera en las dietas de trigo? Es posible, yo no sé exactamente por qué. Es posible que la dimensión, tres dimensiones de las proteínas son diferentes también y por eso las silanasas no pueden llegar a las azúcares y a las cadenas donde ellas necesitan estar. Yo no sé por qué. Yo solo sé que muchas veces tenemos la respuesta que yo mostré, que en trigo tenemos buenas respuestas, pero en maíz no. Pero yo no estoy seguro exactamente por qué es. Porque si medimos el nivel de arabinoxilans en maíz y en trigo es casi el mismo. Si medimos el nivel de lignina, el nivel de la celulosa es casi el mismo. Y por eso no es fácil entender por qué no tenemos el mismo efecto, pero es una frustración bastante grande en nuestro laboratorio. Claro, claro. ¿Hay ensayos con fuentes de fósforo orgánico y qué tan diferente es con roca fosfórica? Bueno. Para mí no existe fósforo orgánico. Por la definición, fósforo es inorgánico. Todos los minerales son inorgánicos. Yo no sé si fósforo orgánico si es referido a fósforo en las plantas, porque el fósforo en las plantas usualmente son bastante difíciles de digerir por los cerdos porque tenemos mucho fitasa en la mayoría de las plantas y por eso es difícil digerir y por eso usamos fitasa en las dietas. Doctor, yo quiero aprovechar aquí para hacerle una pregunta. ¿Sí? Hemos tenido discusiones desde hace, que yo recuerde en Amena, más de 15 y ya casi 20 años, donde peleamos el uso de las matrices de fitasa. Y algo que siempre he recomendado es que se tome en cuenta el efecto liberador de calcio
por parte de las fitasas cuando estamos formulando. Sin embargo, todavía no es una práctica común. Quisiera elaborar un poquito respecto a eso. Sí. Yo voy a hablar sobre eso en Amena en octubre también, pero yo pienso si ustedes usan 500 o 1000 unidades de fitasa y es posible liberar 0.10, 0.11% de fósforo. En ese caso, la liberación de calcio es más que la liberación de fósforo. Y en ese caso, deberíamos bajar el nivel de calcio con 0.15 por lo menos, porque hay más liberación de calcio cuando liberamos el primero, los 2 primeros fósforo de fitasa. Y por eso, y este es muy importante, bajar el nivel de calcio, porque si no bajamos calcio, vamos a tener demasiado calcio digestible en las dietas. Excelente, muchísimas gracias por ese comentario. Creo que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta en formulación. Fernando Feucher lo felicita por la excelente presentación. También le preguntan sobre las relaciones que recomienda de calcio total sobre fósforo total. Usted presentó relaciones en digestibilidad total y leal aparente de calcio y fósforo, pero aquí en calcio total, fósforo total hablan de que si la relación 1 a 1.2 es todavía correcta. Nosotros nunca usamos fósforo total. Siempre usamos fósforo digestible, STD de fósforo, y si ustedes usan calcio total, la relación debería ser menos que 2 a 1, 2 calcio total a 1 fósforo digestible. Es difícil usar una relación entre calcio y fósforo total porque las diferentes ingredientes tienen muy diferentes digestibilidad de fósforo. Tenemos ingredientes que solo tenemos una digestibilidad de 20% y tenemos otros que tienen 80%, y por eso es muy difícil usar fósforo total. Es mucho más, es muy importante, en mi opinión, es muy importante usar fósforo digestible, STD. Y si ustedes quieren usar calcio digestible, es bueno, pero si no, yo creo que es posible tener buenas dietas con calcio total también. Finalmente, en términos de la relación amilosa-amilopectina, ¿cómo es mejorada la digestibilidad por enzimas? Yo no sé, nosotros nunca usamos amilasas, es no correcto, usamos amilasa una vez y en ese caso no tenemos resultados positivos, y por eso yo no sé si es posible usar amilasas para mejorar la digestibilidad de almidón. Pero yo sé que cada vez nosotros podemos mejorar la digestibilidad de almidón, vamos a tener más energía. Y por eso, si nosotros usamos extrusión o más pequeños tamaños o otras cosas, vamos a tener más energía en las dietas porque tenemos una digestibilidad de almidón que es más alto. Y por eso, si hay enzimas que puedes ayudar con eso, yo creo que ellos van a ser muy interesantes, pero nosotros nunca usamos esos, nunca tenía la oportunidad para usar enzimas que podrían mejorar la digestibilidad de almidón. El efecto de las enzimas cuando elimina el aceite tiene relación con el efecto de viscosidad, tiene relación con el efecto de digestibilidad de grasa.
Nosotros trabajamos un poco con viscosidad y yo creo que viscosidad es mucho más importante en los pollos que en los cerdos. Es difícil medir diferencias en la viscosidad que tiene influencia en la digestibilidad. Yo pensé cuando nosotros hicimos ese trabajo con centeno híbrido, que es posible tener diferencias en viscosidad, pero no podríamos ver eso. Y yo creo que es difícil usar viscosidad en cerdos para mejorar la digestibilidad. Por lo menos nosotros nunca tenemos suerte en eso. En pollos es mucho más fácil. Doctor, esas son todas las preguntas que tiene el auditorio. Le agradecemos muchísimo su tiempo, su bondad en compartir tanto conocimiento. Estamos bien emocionados porque lo vamos a tener en Amena, en el evento de finalización tardía de los cerdos. Tenemos varias cosas que vienen pendientes, pero ahora lo que le quiero pedir a la gente es que no se vayan. Tenemos todavía un mensaje más de nuestra gerente de Amena, Ana Esparza, y también tenemos un comentario y un agradecimiento por parte del presidente de Amena, el doctor Francisco Guerrero. Okay. Muchas Adelante, gracias. por favor. Solamente agradeciendo yo también a todas las personas. Y sí, efectivamente, Hans, ahí nos vamos a ver en la playita, en Vallarta. Sí. Por allá estaremos. Sí. Gracias. Bien, pues igual yo, en nombre de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, agradecerle al doctor Hans Stein de la Universidad de Illinois, igualmente agradecerle por su apoyo a la Universidad Regional de Porcicultores de Jalisco, al United States Soybean Export Council, a la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Consumo Animal y a la Organización de Porcicultores Mexicanos por el apoyo con este evento, este webinar gratuito. Les doy algunos anuncios aquí de parte de la MENE. Primeramente, les recordamos pues que tenemos nuestra página de YouTube, nuestro canal, perdón, donde podrán revisar este video también y los anteriores que hemos tenido. Ahí pueden buscar la página o buscar Amena AC. Igualmente invitarlos a este curso, es teórico práctico. De desarrollo de probióticos como aditivos para animales. Este es de forma presencial, es del 11 al 13 de octubre de 2023 y es en las instalaciones de la UNAM de aquí de Querétaro, del campus Curiquilla. La información ya más específica del programa, costos, etcétera, lo pueden revisar en nuestra página en amena.mx en la sección de eventos. Entonces igualmente ahí se pueden registrar y demás. E igualmente invitarlos al primer simposio de cerdos de finalización tardía. Este es del 18 y 19 de octubre en la Casa Club Ambecaj en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Igual aquí pues pueden ver el programa más detallado en la página y hacer el registro en la página de Ambecaj. Igual si van a nuestra página y tienen un enlace que los direccione. Y finalmente nuestro evento grande, nuestro 20º Congreso Bienal Amena 2023, que se llevará a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco, y contaremos con la participación del Dr. Stein. Los esperamos por ahí, es del 24 al 27 de octubre de 2023. Y igual, pues tiene toda una sección aparte en nuestra página donde pueden consultar el programa, costos, etcétera, ¿no? Entonces, igual, en la página de Amena, Diagonal Congreso 2023, pueden encontrar toda esta información. Les hacemos una atenta invitación a que participen y pues por allá nos veamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un seminario más. Que tengan muy buena tarde y nos vemos en alguno de estos eventos o esperemos en otro antes.